Cuando ustedes leyeron ese avisito, las neuronas del corazón, alguien me puede decir qué pensó. Este man se enloqueció, se le equivocó, no puso las neuronas del cerebro, sino las neuronas del corazón. ¿Eso les llamó la atención o no? Bueno, y entonces, ¿qué te llamó la atención, por ejemplo? ¿Qué me llamó la atención? No, a mí no me llamó la atención. Yo dije, allá voy a estar. Bueno, maravilloso. Bien, ¿y a ti? Pues siempre conecté el cerebro y por eso me dio curiosidad pues el tema, ¿no? Pensé que el corazón tuviera... Qué maravilla, excelente, yo tampoco. Hace apenas 20 años hablar de este tema en medicina era absolutamente absurdo, porque sabíamos que las neuronas pues están normalmente en el cerebro, se supone. Pero fue que seguramente hicieron metástasis y resulta que esas neuronas nos dimos cuenta de que están también en el corazón. El cerebro tiene 100.000 millones de neuronas aproximadamente, ¿sí? En algunos un poco menos, pero bueno. Y el corazón apenas cerca de 40.000. Imagínense, 100.000 millones frente a 40.000 neuronas. Es decir, que las neuronas que hay en el corazón, a las que se les dice neuritas, apenas en 1 milímetro cúbico cabrían todas las del corazón, comparativamente con esos 1.200 gramos que tiene el cerebro aproximadamente, y entonces allí está la información que estamos grabando, no solamente en el cerebro, sino en el corazón, y también nos dimos cuenta, como si fuera poquito, que en el tracto gastrointestinal también hay neuronas. Por eso cuando uno se asusta, tiene un pensamiento de susto, el corazón se acelera y el colon también hace lo suyo, ¿no? Entonces, esa expresión, me van a excusar, me cagué el susto, eso tiene una razón de ser. Esta conexión está haciendo que inmediatamente todo el cuerpo esté conectándose con este tipo de información. Así que hablar de las neuronas del corazón para mí me parece súper emocionante. Yo voy a ir señalando aquí porque esta luz no nos permite apagarla de acá, y yo creo que si la apagamos del todo nos vamos a ir durmiendo y no quiero que se duerman. El corazón, entonces, decimos, tiene 40.000 neuronas, y en ese milímetro cúbico de cerebro cabrían todas las neuronas que hay en el corazón. Eso es bien llamativo, ¿no, Margarita? ¿Tú qué dices? Margarita es una colega y qué rico que estés por aquí. La pilla bostezando. Entonces eso, el que bosteza aquí queda. Eso es una cosa impresionante. ¿Han oído esta expresión? Decisiones por intuición. En ellas es muy frecuente. Yo tengo la corazonada de que algo va a pasar. Por ejemplo, que alguien llegue a esta hora y que se pase por aquí, tranquilas, bien puedan, sigan. Yo tenía la corazonada de que iban a llegar un poquito tarde, pero entonces, ¿qué pasa? En esas decisiones por intuición ya empieza uno a entender aquello de la intuición. Y yo pregunto así abiertamente, me encanta que esto sea un conversatorio más que una charla de esas catedráticas ni nada de esas cosas. Si yo les pregunto a ustedes qué entienden por intuición, ¿qué me dirían? ¿Qué dices? El camino del corazón, qué bonito. ¿Alguien más? Como predecir. Predecir, casi que adelantarse a un hecho que posiblemente fuera a ocurrir, ¿no? La malicia. ¿Qué? ¿Alguien dijo? La malicia. La malicia, qué bien. Esa malicia también es una cosa maravillosa, y nosotros los paisas no tenemos malicia, ¿cierto? Eso lo hemos visto en televisión, y resulta que esta intuición nos está conectando el corazón, las neuritas del corazón, con las neuronas del cerebro. Cuando el corazón y el cerebro se alinean, se empieza a desarrollar la intuición. Así que la intuición no es una cosa que se genere al azar, no. Es una cosa que se generó cuando silenciamos el ruido de nuestras emociones. Generalmente estamos relacionando el corazón con las emociones, y una vez se silencia ese ruido de las emociones, empieza a ocurrir todo lo que tiene que ocurrir, que eso a mí ya me parece absolutamente fantástico. ¿Qué ocurre? Que entonces resulta que estas neuritas, además de percibir la información, van a tener una memoria específica y van a aprender a desarrollar un comportamiento también específico. Como a mí me gusta mucho contar historias, insisto, todas estas historias que yo cuento aquí son autorizadas por mis pacientes,
quienes dicen qué bueno que alguien más se pueda beneficiar de mi propia historia y qué bueno que alguien aclare sus cosas. Hoy veía una paciente que súbitamente, entre comillas súbitamente, van a ver por qué lo digo así, empezó a tener problemas importantes de la tiroides, ¿sí? La tiroides para nosotros representa el quinto centro o el quinto chakra. 1, 2, 3, 4, quinto centro. Y en esa tiroides está representada mucha información de lo que corresponde a la, llamémoslo así, creatividad psíquica, ¿sí? El segundo centro es la creatividad física, el quinto es la creatividad psíquica, pero también es la expresión, es la verbalización, es la manifestación externa de muchas emociones que hay allá. Entonces resulta que ella me dice, yo no sé qué me está pasando, pero yo relaciono esto posiblemente con el COVID. ¿Cuándo fue tu COVID? No, fue hace 2 años. ¿Y cuánto hace que empezaste a sufrir de la tiroides? Hace más o menos unos año y medio aproximadamente, pero lo otro que yo noto es que me estoy bloqueando. Las cosas no me están saliendo. Empiezo un proyecto y es como si algo me bloqueara y entonces necesariamente empiezan aquellos pensamientos. ¿Y será que es que, terminen esa frase, me están haciendo algo, ¿no? ¿Será que es que hay alguien por ahí que me tiene envidia? Y yo relaciono, cuando yo empecé con aquel, a mí me empezaron a dar estas cosas. Sí. Y el pobre aquel todo inocente, bendito sea mi Dios, acaba de llegar y le tocó chupar del bulto. Pero cuando esculcamos un poco más en la historia, nos damos cuenta de que esto está viniendo hace un tiempo mayor. Hasta ahí, esto aparentemente es una historia normal de todos los días, pero resulta que cuando ya esté en la camilla, yo empiezo a examinarla y a través del pulso, para quienes han estado conmigo en la consulta saben que el pulso es el chismoso, no soy yo. El pulso nos va contando muchas cosas y yo puedo preguntar por muchas cosas. Cuando yo pregunto en el pulso, me encuentro que hay una digamos, estancamiento de la energía, para traducirlo en términos más sencillos. Eso tendría unos términos mucho más complejos, pero no me voy a meter en eso, porque simplemente son las ondas estacionarias del campo geomagnético de la Tierra que se conjuga con la... ¿Entienden? Bueno, entonces, ¿qué ocurre? Que ese pulso, cuando yo le pregunto por ese segundo centro, inmediatamente brinca, llamémoslo así. Insisto, tiene términos mucho más complejos, pero me interesa es aterrizar esto al lenguaje de todos nosotros. Entonces, ¿qué ocurre? Que si brinca ese pulso en el segundo centro, yo sé que ahí hay un tapado, ¿no? Entonces yo pregunto, oye, como sé que es un tapado y que no me lo contó, yo no tengo derecho a vulnerar su privacidad. Entonces hago preguntas indirectas. ¿Te gustaría salir al cine conmigo? No, mentiras. Empiezo a hacer preguntas indirectas como, por ejemplo, ¿alguna vez has tenido problemas de ovarios poliquísticos? Me dice, ay, sí, doctor. Hola, Gerson, ¿cómo estás? ¿Alguna vez has tenido problemas de ovarios poliquísticos? No. Entonces, ella me dice, sí, doctor, tuve ovarios poliquísticos hace mucho tiempo, se supone que esto se quitó, bueno, y algo más. Ella me mira y cuando uno logra capturar la mirada del paciente es muy poco frecuente que se escape ya luego esa mirada. Bueno, porque mi mirada es algo extraordinario, ¿no? Fíjate, no vuelvo a hacer chistes aquí de argentinos después de la que me pasó la última vez. No está por aquí, ¿o sí? No. Ay, no, maravilloso, me encantan los argentinos, como te lo dije la otra vez allá en consulta, ¿no? Ya estuvo en consulta, que conste, me encanta el humor de esta mujer y de todos los argentinos, soy feliz con los argentinos, bailo tango con los argentinos, esto es maravilloso, ¿no? El caso es que ahí empieza ya a mirarme y me dice, te voy a contar una cosa que solo sabemos 3 personas. Resulta que hace 7 años yo estaba con un novio muy tóxico, pero quedé en embarazo. Y yo sentí que no era el momento de que esa criatura llegara y no sé cómo hice, pero lo cierto es que eso termina en un aborto provocado, ¿sí? ¿Qué está pasando? Es probable, ella me dice, yo traté de enterrar esa información, esa emoción,
Pero en el último tiempo esto se me ha venido otra vez disparando y estoy pensando mucho en eso. Y obviamente eso implica que hay una ruptura desde nuestros términos de lo que se llama la red etérica. Tenemos una especie de red que nos recubre, una red muy sensible y que nos protege, digamos, de todo lo que haya externamente en cuanto a lo nocivo que pueda ser. Pero si esa red se permea, entonces cualquier cosa que haya en el entorno puede tocarme, me refiero a bajas vibraciones. Y ahí sí, envidia, rabia, rencores, etcétera, que no son para mí, no, que están en el medio, en el entorno. Es lo mismo como que si yo me meto a un cuarto donde hay 15 personas con gripa, pues es muy probable que yo desarrolle una gripa. Si estoy permeable, si mis defensas están bajitas. Pues esto es más o menos lo que ocurre y lo que hacemos es hacerle entender que a través de eso lo que ella está viviendo en un momento como estos no es otra cosa que la posibilidad de volver a reorganizar esa red etérica para que ahora sí, esas cosas externas no nos afecten y sobre todo no estemos cultivando una información que nos lleva a que precisamente nosotros mismos nos autosaboteemos y entonces empieza esa cuestión de la discusión interna que nos confunde y nos lleva incluso a pensar, me están haciendo brujería, yo creo que es que esa no, me tenía una envidia, claro, la exnovia. Pero ojo con eso, porque a veces empoderamos ese tipo de cosas y realmente yo pienso que si estamos alineados correctamente, si nuestro pensamiento, nuestras acciones y nuestras emociones van en una misma dirección, esa es la mejor protección que puede haber para una cosa como estas. Entonces tienen una memoria y aprenden, y ese aprendizaje en un momento determinado en que un engrama, como se le llama, empieza a suceder, se dan muchas de este tipo de situaciones. ¿Qué pasa? Ese corazón, decía Rudolf Steiner, el autor de la antroposofía, es el centro sensitivo, perceptivo e inteligente. Eso es muy importante porque ese corazón realmente es inteligente. Y a veces nos cuestionamos, a ver, en realidad sí, hay más información que va del corazón al cerebro que el cerebro al corazón. Realmente, ¿quién es el que piensa? Es la pregunta que yo dejo ahí planteada. ¿Y quién es el que intuye? ¿Y quién es el que dicta muchas informaciones? Para complementar esa pregunta, hacen una experiencia donde ponen a algunas personas a ver unas imágenes secuenciales, algunas muy agradables, otras terroríficas, y resulta que van midiendo la información en el cerebro y en el corazón, y resulta que antes de que aparezca una imagen dantesca, apenas milisegundos antes, el corazón da un cambio, como ya interpretando que lo que viene es algo tóxico. ¿Entienden ese concepto? Entonces es como si el corazón avisara primero y de ahí viene aquella expresión, las corazonadas, ¿sí? Corazón, sí, corazonadas, o sea, asonadas al corazón, eso no es otra cosa. Eso piensa uno con el corazón siempre. Eso es lo que vamos a discutir al final. Vamos a ver si tu conclusión al final es la misma. Él dice, con el cerebro pienso y con el corazón siento. Vamos a mirar y vamos a ver qué conclusiones tenemos al final de esta charla y a lo mejor llegamos a otro tipo de cosas. Entonces, no es al azar que el corazón esté en el centro de los 7 centros principales, no puede ser que sea el cuarto centro simplemente por azar, no puede ser, Carlos Mario, que sea la nota fa en música, porque esa nota fa es la nota intermedia en la escala de 7 notas, no puede ser que esté en relación también incluso con las 7 capas musculares que componen ese corazón y que hacen que el corazón lata en espiral. El corazón no late así, el corazón late de esta manera, en espiral, como invitándonos a hacer un camino evolutivo hacia el desarrollo de la conciencia. Eso ya me parece a mí fantástico, que el corazón no lata como una bomba, como nos lo dijeron, sino que es que hay una espiral que se está desarrollando y que el corazón incluso pueda romper algunas fibritas cuando alguien te dejó, o cuando esa relación se rompió, o cuando te diste cuenta que te traicionaron y esto yo no me lo aguanto, pero ni contigo ni sin ti, y entonces tengo que volver, y entonces se nos rompió el corazón. ¿Sí? ¿Han oído esa canción? Entonces, claro, música de planchar y todas esas cosas, pero están corroborando una vez más que ahí estaba esa información. Resulta que aquí hay una cosa que se llama el péptido natriurético atrial.
eso por decirles un nombre bien descrestador, como casi todas las cosas en medicina, pero ¿esto qué hace? Nos ayuda a regular la homeostasis, el equilibrio en el ser humano. Y resulta que cuando se produce ese factor natriurético, inmediatamente el cerebro es como si se masajeara universalmente. Hay una glandulita en el séptimo centro que se llama la epífisis o pineal, muchos de ustedes ya son iluminados, ya la tienen despierta, toda esa cosa, y resulta que esa pineal hace una especie de masaje en 360 grados. Por eso aquellos que tienen trastornos del sueño complejos, es frecuente que tengan algún tipo de alteración en la circulación energética de esa pineal, de esa glándula, que es la que regula la melatonina, a su vez reguladora del sueño reparador. Pero si resulta que en esa pineal hay un bloqueo porque la información no está circulando, o porque en algún momento alguien me movió el piso de tal manera, recuerden que ese piso es el primer centro que se conecta con el séptimo, y yo me sentí amenazado, me ultrajaron, me maltrataron, hicieron lo que quisieron conmigo, y yo sentí que el piso se me movió literalmente, y en ese movimiento tan tremendo del piso yo me desconecté de mi pineal, y entonces genera una especie de cicatriz energética en esa conexión, y claro, se desconecta esa epífisis, y entonces empezamos a tener pesadilla, empezamos a tener trastornos del sueño, inclusive algunas personas pueden llegar a tener apneas del sueño por ese tipo de patologías que estamos mencionando. O sea que las apneas del sueño no son solamente de los gorditos barrigoncitos, no, hemos visto flacuchénticos que también tienen apneas del sueño, pero que tienen este tipo de bloqueos, así que pongámosle atención a esto. Resulta que aquí ocurre una cosa muy importante. A ver, ¿qué les diría la lógica a ustedes? Esto es el registro de un electrocardiograma. Bueno, digamos que es un registro apenas gráfico, no conserva pues las mismas características de un trazador real, pero normalmente supongamos que este es un latido, este es la sístole y este es otra sístole, ¿sí? Hay un espacio normal entre un latido y el otro, ¿sí? ¿Ustedes qué creerían? Simplemente, ¿qué les dicta la lógica? ¿Cuál será el corazón más aliviado? ¿El que conserva exactamente el mismo ritmo entre uno y otro latido, tin, 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 o el que puede cambiar ligeramente de uno a otro? ¿Qué creen ustedes? El que mantiene el ritmo. ¿Estamos de acuerdo? Sí. No, Carlos, no estamos de acuerdo. ¿Por qué? Bien. ¿Y tú? Sí, en el cambio está un proceso homeostásico. Claro, claro. Miren lo interesante. De hecho, esta prueba que les estoy haciendo aquí se la hicieron a muchos cardiólogos sentados en un congreso de cardiología y les preguntaron cuál es el electro normal, y les muestran uno que está exactamente igual, otro que se dispara ligeramente pero sigue conservando los mismos tiempos, y otro que de pronto un latido un poquitico más separado del otro y otro un poquito más cortico, pero guardando unos rangos, digámoslo así. Y resulta que el 80% de los cardiólogos se corcharon. En realidad, el corazón sano es el que tiene más variabilidad cardíaca, así se le conoce, y fue un término que se acuñó en medicina relativamente reciente también. Y esa variabilidad cardíaca nos está diciendo, hombre, somos seres que nos excitamos, qué maravilla, somos seres que no tenemos afecto plano. Ustedes se imaginan esta conferencia, el corazón tiene una información que en este momento les llega, gire a la derecha. No, esto sería como la primera vez que yo me perdí en Miami manejando un carro. Eso fue horrible porque esa muchachita del coso ¿cómo se llama eso? Del GPS, entonces me decía, gire a la derecha, y yo no voy a la derecha, entonces me pasa y me dice, recalculando ruta, y yo, no sé así, Julia, ¿cierto? ¿Y cómo sigo y recalculo? En 15 minutos estarás nuevamente, y yo, 15 minutos otra vez, y cuando ya iba llegando, recalculando ruta, y yo terminé dando vueltas en círculo, todo lo que ustedes quieran, y la hijo de madre seguía recalculando ruta. Me encantó, es súper divertida la vieja esa. Pero entonces, ¿qué pasa? Que esto que nos está modificando continuamente la ruta, nos está diciendo, hombre, hay otras maneras de llegar.
Y qué bueno que haya otras posibilidades. Imagínense que se bloquea ahorita la carretera de Las Palmas para llegar al Llano Grande. Pues tenemos la autopista y tenemos, ¿cómo se llama este otro? Allí por Envigado, en fin, todo eso, y podemos tener muchas opciones. Lo propio ocurre con el corazón, pero cuando el corazón se excita, y frecuentemente se excita cuando estamos cerca de la persona amada, o cuando sonamos una guitarra, o cuando componemos poesía, o cuando nos contamos canciones, es muy probable que ese electrocardiograma esté registrando una información que nos está diciendo, sí, aquí hay algo muy importante. Y resulta que en esos cambios hay unas ondas de presión. Ustedes saben que el corazón late e inmediatamente bombea la sangre, y eso se va a través de unas ondas que van a llegar hasta el último rincón del cuerpo y por supuesto a nuestro cerebro. Pues bien, en el ejemplo que les ponía anteriormente de las personas que estaban viendo las imágenes, cuando el corazón ya latió, aproximadamente 200 milisegundos después se enciende un área específica en el cerebro y no al revés. Esto es muy significativo. Y ahí te voy dejando ese interrogatorio a ver si sigues en la misma conclusión. Pero esos 200 milisegundos a los que late, a los que el cerebro activa ciertas zonas, ocurren después de que el corazón latió. Cuando vio una imagen, cuando ustedes activaron todas las capacidades de percepción porque pasó alguien y ustedes iban desapercibidos y ¿qué hay? Cristina, por Dios, yo no la había visto, yo no me... sí, ahí ya cambió por completo el ritmo y estamos generando otro tipo de informaciones. Entonces esas corazonadas de las que hablábamos ahorita no son otra cosa que, pudiéramos llamarlo así, y te sigo contestando tu pregunta, el pensamiento instintivo del corazón. Esto ya empieza a poner neuronas en ebullición. Pero si están las neuronas en ebullición, yo sé que las neuritas del corazón también están empezando a hacer ebullición y nos están cuestionando algunas cosas. Lástima que no se ve aquí mucho la imagen por la luz, pero bueno. ¿Qué ocurre? Que hay vibraciones altas que sincronizan el ritmo cardíaco y las ondas cerebrales. ¿Qué traduce esto en cristiano? Cuando alguien está berraco, esto se bloquea por completo y es un caos. ¿Sí? Ocurre más o menos cuando va un borrachito por la 70 en contravía, pone la radio, prenden la emisora y ahí mismo en la emisora dicen mucho cuidado, hay un borracho en contravía y él grita, uno como 1000, ¿no? Entonces fíjense que esto que está haciendo, esta contravía que estamos viviendo aquí nos está diciendo pilas. Porque es que cuando no somos coherentes, cuando nuestras emociones, me encanta, son coherentes, insisto, vamos en el mismo pensar, sentir y actuar, en ese momento nosotros estamos generando una sincronía perfecta entre el corazón y el cerebro. Entonces el cerebro ejecuta una información que el corazón captó y no al revés. ¿Entienden eso? Y tampoco siempre, eso exacto. Pero es muy importante que cuando estás sincronizado, ese casi siempre es realmente casi siempre. Es decir, el problema es acallar el corazón un poquito, porque el corazón es medio loquito, ustedes ven que no se detiene, está continuamente moviéndose y es el único órgano que no tiene derecho a descansar, ¿sí? Todos los demás órganos están descansando en algún momento, pero el corazón no se puede detener. Dime. ¿Por qué al corazón no le da cáncer? Ay, me encanta esa pregunta. Yo la tenía para el final, pero yo creo que me plagiaste. ¿Por qué al corazón no le da cáncer? Vayan pensando en eso y la dejamos para el final, si te parece. Me encanta tu pregunta y me parece brillante. En realidad sí le puede dar cáncer. Es extremadamente escaso que le dé cáncer al corazón. Yo en mi vida de médico, que llevo como 3 o 4 años ya, pero ya me vas a empezar a sabotear, hombre, Carlos, no. Entonces, ¿qué pasa? En ese tiempo yo he visto una sola persona con cáncer de corazón y un cáncer de corazón que en mi concepto fue muy dudoso. Después les contaré esa historia, pero ya nos está diciendo que hay algo ahí que se encierra. Me encanta tu pregunta, qué bueno, excelente. Entonces, ¿qué pasa? Cuando asumimos esta actitud de escucha, paciencia, cooperación, les quiero advertir una cosa: cuando entran llamadas durante una conferencia como esta, es frecuente que la persona se vuelva impotente. Entonces, ahí les dejo. Bueno,
Entonces, ya perdí la vergüenza. Entonces, ¿qué ocurre? Miren, esa actitud de escucha, de la ciencia de la paz, la paciencia y la cooperación están haciendo que ese corazón realmente se disponga a cosas muy importantes. Hace poco me llama alguien y me dice: Alejo, estoy pensando meterme en un negocio, ¿tú qué opinas? Yo quiero invertir una platica en esto, pero no sé, me da cierto susto porque no conozco mucho a estos artistas, no sé, ¿tú qué piensas? Yo le dije: no te puedo ayudar mucho porque yo tampoco los conozco, pero hazle caso a tu corazón, ¿sí? Después de unos días decide invertir, pero también después de unos días empieza a manifestar que se le disparó una arritmia de vieja data que vuelve a empezar. Si alguien aquí se siente aludido, no se preocupe, es una historia de esas por ahí que ocurren en la calle, pero eso es tal cual. ¿Qué ocurre en ese momento? Miren, mi indecisión, mi inseguridad, esto de sigo o no sigo, lato o no lato, me muevo o no me muevo, esto lo está registrando el corazón. Entonces hay que volver a callar un poquitico el ruido de las emociones. Sergio. Sí. Allá vamos, me encanta esa pregunta. Sergio es un gran amigo, piloto desde hace mucho tiempo, protagonista de alguna historia que alguna vez les conté. Pero Sergio, ahorita vas a escuchar la respuesta a eso, estoy seguro que tú mismo vas a caer en cuenta de eso. Pero te adelanto algo, es cierto, el corazón y el cerebro están siempre en continua comunicación, no necesariamente el diálogo más adecuado, pero sí en comunicación como cualquier parte de nuestro cuerpo. En realidad no podemos separar ninguna parte de nuestro cuerpo es un sistema abierto, no un sistema cerrado. Este reloj es un sistema cerrado, si yo le quito la pila dejó de funcionar, pero si yo le quito un riñón al cuerpo es posible que pueda seguir funcionando con un único riñón o con un único pulmón, probablemente no con un único corazón, porque obviamente ahí ya la cosa cambia. Entonces ya creo que vas intuyendo hacia dónde vamos, ¿sí? ¿Qué pasa? Que también actitudes como la tolerancia, la gratitud y la compasión hacen que ocurra algo así parecido como a lo que están viendo aquí. Se desprende una semillita y esa semillita finalmente va a caer en un terreno fértil. Y en ese terreno fértil va a crecer esa semilla. Es decir, que un corazón tolerante, generoso ¿cómo se llama eso? Agradecido y lleno de compasión, perfectamente puede estar tocando el corazón de muchos otros. Y cuando uno escucha algo como eso y finalmente se va con una información en ese sentido relacionada, dice, sí, en realidad vale la pena empezar a entender. Pero todo esto empieza desde la capacidad de perdonar y perdonarnos. Este es un paciente que consulta hace algunos días porque súbitamente empezó a perder peso. Cuando a mí me dicen súbitamente, yo ya sé que eso no es tan súbitamente y que generalmente el paciente está identificando una fecha de inicio de esa circunstancia que vivió. Le han hecho exámenes hasta de conciencia y no le encuentran absolutamente nada, pero sigue la pérdida de peso. Obviamente aquí viene una pregunta que es elemental. Ustedes que ya conocen más o menos esta dinámica, ¿qué le preguntarían? Primero, ¿desde cuándo? Eso, perfecto, me encanta. Hay seres iluminados, ¿lo ven? ¿Qué pasa? ¿Cuándo empezó? Y cuando el paciente sabe cuándo empezó, es porque sabe cuál es la causa. Pero no se atreve a responderse. Porque a veces genera vergüenza, porque a veces me genera incomodidad, porque a veces me permite enredarme en muchas cosas que no debería estar enredado. Pero obviamente cuando él me dice empezó en tal cual, ¿y qué te ocurrió en esa época? ¿Qué pasó? No, yo empecé como a sentir algún malestar, pero nada concreto, consulté, me hicieron todos estos exámenes, ya. ¿Y cómo estás emocionalmente? No, ahora bien. Ese ahora bien ya me está diciendo que hace algún tiempito no, ¿sí? Y cuando hace algún tiempito no es porque ahí hay gato encerrado. Entonces viene la pregunta,
¿qué te pasó? Cuando esto empezó, ¿tuviste algún problema emocional? Hombre, doctor, pues, hombre, yo no pensé que esto pudiera tener que ver con la consulta, pero por si sirve de algo, pues sí, en realidad tuve una dificultad muy grande con mi esposa, estuve a punto de separarme, imagínense lo que eso implica, y me dice, en realidad metí las patas, yo la embarré, y hubo un juego ahí de infidelidad que por esas cosas se pillaron, y evidentemente esto desbarató la confianza, la fianza en el corazón, pero además de eso, él lo reconoce así, y me perdonan la expresión otra vez, sí doctor, la cagué. Miren la expresión que utiliza. Y entonces, uno desde dónde la caga. Insisto, excúsenme por las expresiones, pero es que es literalmente lo que le expresan a uno en consulta. Entonces, ¿desde qué parte del cuerpo uno la caga? Pues claro, desde el colon y desde el intestino. Entonces él empieza a tener serios trastornos de absorción de nutrientes y de eliminación de toxinas. Y eso explica perfectamente la pérdida de peso cuando una vez se ha descartado toda esa cantidad de cosas. Hay que descartarlas y por supuesto es válido en nuestra medicina hacer todos los exámenes que tengamos que hacer para descartar que no haya un proceso orgánico como tal. Pero ahí empezamos a concluir, un momentico, es que si yo la embarré, para no decirla tan feo, entonces esto está relacionado con esa parte de la absorción de los nutrientes y la eliminación de toxinas. ¿Es así o no? Entonces, cuando este hombre hace clic y dice, pucha, no se me hubiera ocurrido pensar en eso, pero ahora que he hecho cabeza, realmente mi pérdida de peso empezó desde ahí. ¿Cómo te sientes tú actualmente? No, doctor, la verdad, más de una vez agacho la cabeza porque tengo mucha vergüenza y porque en verdad fue una cosa de tragos, yo no sé cómo terminé yo allá, pero la embarré, pues, y mi esposa no merecía eso, y etcétera, y todos los etcéteras, y eso implica también un sentimiento que se llama ¿cómo? Eso es. ¿Y dónde está la culpa? En el cuarto centro, que es donde está el timo, y por eso la gente dice por mi culpa, y por mi culpa, ¿y por qué más? Y por mi gran culpa además, ¿no? Entonces está tocando ese sistema inmunológico que se dispara desde ahí y el cuerpo se autoataca. Si yo no me reconozco porque estoy sintiendo culpas, entonces me empiezo a autoatacar y empiezo a generar comportamientos como los que estoy mencionando que nos llevan a ese tipo de alteraciones. ¿Qué más pasa? Que cuando el corazón está sincrónico, sintónico y sintrópico, es decir, cuando coincidimos en los tiempos, cuando hay un propósito específico y cuando estamos en los tonos precisos, cuando el corazón está dando la nota, entonces nos liberamos del miedo. Por eso la emoción contraria al temor es ¿quién? El amor. Y por eso decimos que básicamente existen dos emociones. Todas las demás emociones se derivan de esas dos. Fíjense, del temor que se deriva, ¿alguien me puede decir? La ira, la angustia, la inseguridad, la tristeza, la rabia, etc. En cambio del amor, ¿qué se deriva? Eso, alegría, compasión, la capacidad de conmovernos, todas esas situaciones que están allí, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Que si logramos estar en coherencia, empezamos a liberar los miedos, empezamos a organizar nuestros deseos y a convertirlos en verdaderas aspiraciones y empezamos a tener dominio de nuestras propias emociones. Ya no son las emociones las que nos dominan, ya somos nosotros los que dominamos las emociones. Y ahí ya empieza a ocurrir una diferencia muy significativa y ahí ya empezamos a pensar, ¿por qué al corazón no le da cáncer? Insisto, extraordinariamente raro que ocurra eso. Pero ¿por qué al corazón no le da cáncer? Entonces, ¿qué pasa? Hay una ciencia que se ha llamado últimamente la psiconeuroendocrino-inmunología, ¿sí? Esto es para entender que existen una serie de pródromos, así lo llamamos, es decir, de precedentes importantes desde el punto de vista emocional, antes de que
el cuerpo se manifieste a través de un signo o un síntoma. Y alguien me va a decir, sí, pero entonces ¿por qué en un bebé ocurren este tipo de circunstancias y todavía no está consciente de muchas cosas? ¿Y por qué le están ocurriendo tantas cosas, inclusive un cáncer en un bebé, que uno dice, pero ¿por qué? Y la gente que atraviesa por eso se emberraca con Dios y le dice, pero ¿por qué no hiciste esto y tal cosa? Y a veces de verdad, créanme que uno como médico no entiende esto por qué ocurre, pero ocurre. Y frecuentemente es que hay una cosa que se llaman archivos acásicos, es decir, cosas que uno trajo de sus ancestros y por eso traemos una energía ancestral. Hace poquito estaba dictando en un congreso una charla sobre más allá de los genes y estaba contándoles cómo detrás de esa información genética hay la información de toda la historia evolutiva de la humanidad. Es decir, en nuestros genes están inscritas todas esas informaciones, a pesar de que apenas tenemos 23.000 genes, pero la cantidad de combinaciones a través de los ácidos nucleicos es casi infinita y podemos capturar toda esa información que tuvieron por allá los que peleaban con los dinosaurios y esas cosas, ¿no? Porque todavía conservamos ese tipo de informaciones de alguna manera guardadas en el cerebro reptil. Ya por supuesto evolucionamos hacia un cerebro mamífero y algunos hasta un cerebro humano, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? El que lo entendió, dijo Suso la otra vez. ¿Qué pasa? Que cuando vamos en ese proceso evolutivo nos vamos acercando a esto. ¿Y qué ven ustedes en esta imagen? ¿Qué les llama la atención? Libertad. Primero, libertad extraordinaria. ¿Quiénes son los protagonistas que hay ahí? Los niños, claro. ¿Qué me decías? Esa alegría, claro. Hace poco vi una película que a mí me impactó mucho, pero fue basada en hechos reales, donde van mostrando una escena en la que llega un señor altísimo, muy obeso, alto ejecutivo de una empresa, dedicado a los negocios siempre y muy, digamos que muy guardado en su rol y siempre pendiente de toda esta cosa y siempre con la seriedad. Entonces lo atiende un posible cliente de una cosa muy importante, pero ese posible cliente es, hagan de cuenta, yo parado al lado de uno de 2 metros, ¿no? Es una cosita así pequeñita y de pronto, pero hermosa, y de pronto este le dice, listo, vamos a hacer negocios, pero venga, vamos allá, y se lo lleva a unos brinquitos, esos de la malla, ¿no? Así se llaman los brinquitos, ¿cierto? El caso es que obviamente el tipo se entra ahí y esa malla se hunde, pero el tipo me dice, me siento ridículo haciendo esto, pero 5 minutos después está brincando y se da cuenta todo lo que puede saltar porque su peso mismo lo devuelve y el tipo está absolutamente fascinado y después el lío para el otro para sacarlo de ahí, ¿no? Porque volvió a ser niño después de mucho tiempo y a veces nos tomamos la vida demasiado en serio. Cuando nos tomamos la vida demasiado en serio, las cosas empiezan a poner serias. Y esto es serio. Lo que les estoy diciendo de verdad es muy serio. Así que vuélvanse serios. No nos pongamos tan serios en estas cosas. Es muy importante volver a rescatar ese niño interior que es el que goza del instante de cada instante. Y eso fue exactamente lo que dijo Siddhartha Gautama de las personas que se iluminaban. Era disfrutar del instante de cada instante. Ese fue el Buda, el que dijo ese tipo de cosas. Y entonces es empezar a encontrar en herramientas como estas, el mindfulness, o sea, la atención plena, la alimentación y la actividad física, excusas maravillosas para conectar ese cuerpo físico que está reclamando un mantenimiento para poder realizar exactamente todo lo que le corresponde hacer y empezar a darnos cuenta que ocurren allí muchas otras cosas. Hay una cosa que se llama la ínsula en el cerebro que está conectada con el corazón y con el intestino. Yo les quiero contar una cosa que es también una historia muy bonita que nos ocurrió ahora en consulta y que también me autorizaron a contar. Esta es una mujer que consulta porque en su niñez tuvo un cuadro asmático, ¿sí? Un cuadro asmático aparentemente superado, pero que se dispara nuevamente hacia los 18 años, si no estoy mal, y se dispara nuevamente a los 18 años cuando estaba con un novio, un exnovio, que era un poquito tóxico, pero resulta que ese novio un día cualquiera se le perdió por irse a tomar unos tragos. Y uno dice, pues bueno, esto ocurre todos los días,
Y realmente pues es hasta cierto punto normal que se fue con los amigos, se bebió unas cervecitas o lo que fuera y se metió en estas, pero resulta que es que detrás de esa historia empieza una cosa muy significativa. ¿Y por qué tienes o por qué te dio tanta angustia que se te perdiera tu novio en esas circunstancias? Me dice, porque eso inmediatamente evocó en mí una situación que yo viví cuando era niña, y es que mi papá era alcohólico. Y mi papá maltrató de alguna manera a mi mamá, yo la vi sufrir, no físicamente, pero obviamente con este tipo de cosas y comportamientos inadecuados mientras tenía sus tragos. Entonces yo simplemente no quería volver a vivir lo mismo, ¿sí? Y en ese momento un engrama, una escena que estaba guardada por allá en el interior, cuando surge algo parecido, inmediatamente reacciona, ojo, se fue, está tomando, eso significa crisis asmática. El niño hace la crisis asmática porque no es capaz de expresar ese sentimiento de inadecuación, entonces él tiene que llamar la atención y como no lo escuchan tiene que silbar y entonces el pecho silba. Sí, en el asma. Eso le llamamos en medicina las sibilancias. ¿Y qué pasa? Que esas sibilancias no son otra cosa que el grito aterrador de un niño que está diciendo, hey, pónganme atención, necesito su amor, necesito su presencia, necesito esto que cualquier niño necesita para crecer tranquilamente, ¿sí? Pero si eso se deja por allá y se mete en el baúl de los recuerdos sin resolverse, algún día la vida te va a decir, perdóname, es que teníamos pendiente una facturita, ¿me la podrías pagar ahora? ¿Sí? Y esa facturita obviamente la despierta un nuevo suceso que evoca lo ya vivido. ¿Qué más ocurre aquí? Que ese pulmón es el quinto centro y el quinto centro también es la tiroides. Y adivinen de qué está sufriendo esta paciente. Y dice, recientemente me encontraron esos problemas de tiroides, es decir, problema no resuelto, problema que algún día va a decir, venga, cuadremos, es que lo teníamos aquí pendiente, ¿sí? Y de pronto por allá, a los 21 años, cuando ya tiene otro novio, hace un síndrome de pánico, pero hace un síndrome de pánico justamente en un momento similar, es una persona maravillosa, extraordinaria, a lo mejor contraria a la otra persona, pero esa persona también un día decide que se va a ir a tomar unos traguitos y lo concertan. Pero a pesar de ser concertados, empieza el rayón, como ella misma lo describe, a funcionar y a ejercer un proceso que reverbera y reverbera y que puede desencadenar una cosa de estas. Entonces, normalmente lo que hacemos en ese tipo de situaciones es hacer una especie de regresión, donde a través del pulso vamos a ir llevando a esa paciente a que viva esos sucesos y ya saben ustedes, los ridiculice un poco para que le quite la carga emocional a lo vivido y entonces salgan a flote mecanismos de adaptación a una circunstancia como la que está viviendo en un momento determinado. Vamos hasta ahí. Dime. Yo, por ejemplo, tengo hipotiroidismo y el médico me dijo que eso simplemente era adaptarse a tomar medicamentos de por vida y ya, pues que el cuerpo no produce la hormona, usted se la da y ya, yo dije, pero obviamente no pasa nada, pero usted que tomar toda la vida de eso, pues. Mira, esa pregunta es interesante, pero un hipotiroidismo para ti es una circunstancia distinta a un hipotiroidismo para ti o para ti o para mí, ¿sí? Es decir, detrás de una enfermedad hay una historia que a veces los médicos nos olvidamos de hacer, historias clínicas, y frecuentemente tiene una connotación completamente distinta entre uno y otro, y entonces obviamente habría que escuchar el relato, qué hay detrás de esto, cómo se empezó, qué ocurrió en aquellas circunstancias, qué se fue desencadenando. A veces cuando uno llega a lo que llamamos el cauce conflictual, es decir, aquello que dio origen a este proceso, puede uno retroceder en el tiempo, porque en los tiempos de la conciencia hay un único tiempo, el presente. Y ese presente es el del corazón, por eso late en cada segundo y por eso no le da cáncer a ese corazón. Tampoco le da a la pulpa dental. Aquí hay odontólogos. No, bueno, me hubiera encantado que me desmintieran, pero bueno. No hay ninguna verdad absolutamente cierta y esto es absolutamente cierto. Bien, dime. O sea que esas heridas que se sufrieron en la infancia, si yo la identifico y me hago cargo de esa herida, sí. Sin embargo, o sea, se revela, como usted dice, aparece, solo tiene sanación a través de esa hipnosis
No. Hay muchas técnicas. A veces la capacidad adaptativa del cuerpo, de la mente y de las emociones es tan grande que él mismo hace el proceso de sanación. En realidad, el 75% de las patologías actuales, ¿estamos de acuerdo, Margara?, son autocompensadas por el cuerpo, es decir, el cuerpo tiene la posibilidad de autosanarse en más del 75% de las enfermedades, y eso a pesar del médico. ¿Sí? ¿Qué significa eso? Que es muy probable que haya un niño que genere un mecanismo adaptativo suficientemente bueno como para trascender eso y casi que él mismo caricaturizar la escena en el momento en que ocurrió, y entonces simplemente la trasciende. Pero hay otro niño al que le impactó infinitamente eso. A ese que le impactó infinitamente y que no tuvo respuesta, es muy posible que genere lo que Hammer llamó después, en la visión de la nueva medicina, un foco de Hammer, que es como una especie de célula diana en el cerebro a la que estamos apuntando con el arco, y esa célula diana está allí esperando a que esa información dé en el blanco, ¿sí? Entonces ahí sí, ya el precio es otro, y ya ahí sí el manejo puede ser otro. A veces inclusive, ni siquiera con técnicas como esas, ¿no? Ojalá fuera tan elemental, pero a veces ni siquiera con técnicas como esas logramos abordar cosas tan profundas, y entonces tenemos que darnos cuenta de que tenemos que actuar de otra manera distinta, ¿sí? Cuando uno ve la foto de la persona amada o tiene un recuerdo maravilloso, resulta que inmediatamente se encienden las áreas del placer y de la recompensa que están ahí en esa parte que les decía ahorita, que se llama la ínsula, y resulta que esa ínsula le encanta recibir placer, y obviamente no es malo de vez en cuando, para acordarse de ese ser amado, mirar la fotico o recordar aquellas cosas maravillosas que vivimos, pero cuando en cambio se evocan sucesos malucos y vieron una foto donde estaba con aquella que después terminó enredándose, muy gracioso, ¿usted para qué deja esa foto ahí? Claro, es que apuesta que todavía le hace falta. Y empieza la discusión, porque cada uno tiene que entrar en esa cosa del ego, y entonces, ¿qué voy a hacer yo? No miren los álbumes de fotos a menos que sean conjuntas y no haya nadie más. Bueno, no, mentiras. Que eso implica entonces que por eso es que nos dan las famosas maripositas en el estómago cuando estamos tomándole la foto a la persona amada o cuando estamos disfrutando de su presencia, y esas maripositas que normalmente uno las refiere en qué parte del cuerpo. No dice, me dieron maripositas, no, esos son piojos. ¿Dónde están las maripositas? En el plexo solar, y el plexo solar es el centro que se conecta con el cuarto centro. Así que miren que no es extraño que cuando esa emoción del amor se despierta, inmediatamente se armoniza con el tercer centro y vienen las maripositas. Preocúpense cuando ya no sientan las maripositas al ver a su ser querido. Yo sé que todos ustedes ven las maripositas diariamente. ¡Qué maravilla! Bueno, entonces aquí hay una afirmación que a mí me llamó mucho la atención. Las neuronas no son las células del cerebro, sino del sistema nervioso, y eso es bien distinto. Resulta que nosotros tenemos un sistema, o tenemos tres redes: una red de colágeno que nos da el soporte, digamos que el andamiaje; una red vascular por la que transportamos el oxígeno a todo nuestro cuerpo, pero hay una red nerviosa que parte de una capa embrionaria que se llama el ectodermo, y resulta que estas células neuronales del cerebro y las células neuronales del corazón y las del intestino, todas pertenecen a ese sistema nervioso. Entonces no son las neuronas solamente del cerebro, sino del sistema nervioso que está en relación con todo nuestro cuerpo. ¿Qué implica esto? Que entonces, esto ya me lo salto, cuando empezamos a armonizar el corazón, empiezan a ocurrir cosas muy significativas. Este sí es un trazado más parecido al electrocardiograma normal. Resulta que en el Instituto HeartMath se empiezan a hacer estudios muy especiales, y hay una historia muy bella de una chica que fallece atropellada por un vehículo cuando ella estaba apenas 100 metros de su casa. Ella iba en bicicleta y apareció alguien con tragos y la atropelló, la mató, en fin, todo el drama, lo que ustedes quieran. Pero resulta que esta pareja
está absolutamente inconsolable. Los papás, me refiero a los papás de la chica, y están muy angustiados y obviamente no logran sobrepasar semejante suceso. Pero un día la mamá se pone a esculcar en los cajones de la niña, de la hija, y encuentra que había una lista, en un maletincito pequeño, una lista de sueños que ella quería cumplir. ¿Sí? Digamos que hasta ahí no hay nada extraordinario. Pero resulta que esa mujer que perdió la vida fue la donante de su corazón para una enfermera. Ellos empiezan a buscar quién fue la receptora de ese corazón de su hija, y un día por fin la encuentran y deciden hacerle una especie de entrevista a esta mujer, a la enfermera, y le dice: encontramos una lista de sueños de nuestra niña, ¿tú nos podrías responder? Entonces, en la lista de sueños decía: conocer 4 lugares extraordinarios del mundo que estén en relación con las 7 maravillas. ¿Sí? ¿Las conoces? Sí, fui a 4 lugares en este tiempo. Empezar a recuperar mis clases de guitarra, que nunca las volví a retomar. ¿Y tú has hecho algo como eso? No puedo creerlo. Hace tanto tiempo retomé mis clases de guitarra. Y empiezan a preguntarle, y resulta que de un listado de 15 cosas, ella había realizado 10 cosas en el lapso en el que recibió el corazón de su hija. Esta mujer, la mamá de la niña, obviamente abraza a esa enfermera, se funde en un abrazo y se dan cuenta que es que está todavía existiendo su niña, y que esa niña fue tan generosa que fue capaz de entregar su corazón, que era su deseo máximo de servir a la humanidad siempre. Y entonces fíjense cómo ese receptor de aquella donante empieza a cumplir los deseos de esa mujer que fue su donante. ¿No les parece absolutamente impactante? Pues resulta que estos no son simplemente datos anecdóticos, sino que se empiezan a ocurrir en muchas circunstancias. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando la información o cuando la conciencia empieza a alimentar el corazón y nos llevamos las manos al corazón, fíjense que cuando alguien ora, frecuentemente hace esto, ¿no? Se lleva las manos, que son la prolongación del corazón, al cuarto centro. Normalmente no los llevamos acá, a menos que estemos pidiendo otra cosa, pero frecuentemente los llevamos al corazón, y en el corazón allí ya nos estamos sintonizando, y aquí empieza algo que ese Instituto HeartMath, el Instituto de las Matemáticas del Corazón, tal vez los que más han estudiado estos fenómenos, empieza a darse cuenta y se da cuenta o corrobora una vez más que cuando nos llevamos las manos al corazón ya empieza a haber una especie de sintonía con ese corazón. Así que una de las cosas que yo les sugiero, de hecho lo hacemos nosotros muchas veces en sanación, y es que cuando nos vamos a conectar en sanación, frecuentemente llevamos las manos a nuestro corazón. Aquí me van a regañar porque si no, no se oye en la grabación, entonces lo tengo que retomar nuevamente, pero eso es lo que estamos haciendo. Es diciendo, no es nadie en especial el que sana, es un corazón amoroso, absolutamente impersonal. Eso no le pertenece a Alejandro Posada, ni a Joaquín, ni a nadie, no. Eso es un corazón amoroso que está dispuesto a entregar. Entonces es el primer movimiento para alinearlos. Después, poner la atención allí a donde debe ir la energía. Ojo, es muy importante porque frecuentemente nos enfermamos de esos sitios desde donde retiramos la energía por alguna circunstancia. Me explico. Alguien es el creativo de la empresa y lo retiraron de ese cargo y lo pusieron a hacer otra cosa que no le gusta, con la que no resuena, con la que no es feliz. Entonces el creativo activa el quinto centro. Como lo retiraron de ahí, retiró la energía, y adivinen de qué se va a enfermar. Claro, de su tiroides. Alguien decide que cumplió su ciclo en lo que está haciendo, en lo que ha sido su trabajo siempre, y se da cuenta que ya no disfruta lo mismo de lo que estaba haciendo, y entonces toma una decisión absolutamente coherente. Yo fui feliz en mi oficio hasta este momento y por lo tanto me retiro, porque ya siento que es el momento de dedicarme a otra cosa, de hacer otra cosa completamente distinta y de volverme a contagiar de la felicidad interior que solamente está donde yo ponga la pasión. Y a lo mejor es el momento de irse al yate
y a disfrutar de su yate. ¿Por qué? Porque ya cumplió un proceso y dijo, ya es el tiempo. ¿Puedo decirlo o no? Alguien que me haga una ceñita a ver si puedo hablar de eso. ¡Qué maravilla! Bueno, estoy hablando del piloto allí. Sergio, de verdad es un gran amigo y gracias por permitirme contar este pedacito, pero Sergio fue un piloto activo hasta hace muy poquito, trabajaba en Qatar, el sinvergüenza me invitó a Qatar al Mundial de Fútbol, pero claro, apenas ya iba acercándose el Mundial, decidió que ya no iba a pilotear más y se fue para Miami, claro. Él sabía que, bueno, no es Miami, es yo no sé dónde. El caso es que cuando uno actúa de esa manera está siendo absolutamente coherente. Y qué maravilla, alguien me dijo una vez, no quiero ser médico en 10º semestre, y se fue a hacer música, y todo el mundo le cayó encima, y resulta que hoy da conciertos en Austria por todos los lados, y es absolutamente feliz, pero tuvo la coherencia de decir, esto no me hace feliz, y necesito rescatarme. Créanme, uno de los motivos más frecuentes de mi consulta es ese, no sé qué me está pasando, lo tengo todo pero no soy feliz, trabajo en la mejor empresa en la que me soñé, tengo el salario que yo quería, tengo la familia que yo quería, pero no soy feliz, algo me está pasando. Claro, porque es que cuando yo no me reinvento, entonces primero tengo que buscar excusas y culpar a alguien, y tengo que decir, momentico, es que no estoy feliz, es porque me pusieron a alguien a trabajar ahí conmigo que no me gusta, y eso será suficiente excusa. ¿O será que tengo el reto de reinventarme y decir, un momentico, qué puedo hacer y cómo puedo cambiar estas circunstancias? O si llevo 10 años acá y no tengo forma de escalar, entonces ¿cómo hago crecer la empresa para que pueda tener la excusa de generar otra cosa distinta? O si alguien está pensando en hacer una inversión y se va a hablar allá con la gente de Genmamente, ¿dónde están ustedes que ya por allá? Maravilloso. Ellos tienen cantidades de historias fantásticas, pero que partieron de sus propias historias, de cuando ellos mismos en carne propia vivieron cosas complejas y se dijeron, o nos reinventamos o nos llevó el berraco. ¿Es así o no? Entonces, cuando eso ocurre, empezamos a necesitar la pausa. Y la pausa la da esto, que es ralentizar la respiración. ¿Alguien entiende el término? Es decir, recuperar un movimiento sincrónico, lento, profundo y rítmico de la respiración. Es volver a entender que el pulmón es el maestro de las pausas. Las pausas en música, vuelvo y recurro aquí al maestro Carlos Mario, por cierto, un homenaje enorme a este hombre que 40 años ya con Sudamérica, ¿cuántos? 46 nomás, esa medio bobadita, con las uñas, y sigue creyendo que la cultura es posible llevarla a través de la música. Mi hermano, todos mis respetos para ti. En música hay una figura muy especial que se pone en la partitura, que se llama el silencio, y el silencio es la pausa, y cuando no se hacen pausas la música no sabe a lo mismo, no se escucha igual. Definitivamente ahí está la magia. Cuando se rescatan las pausas, entonces nos volvemos a encontrar con nuestros propios ritmos. Y cuando eso ocurre, ralentizamos esa respiración y entramos en el tercer punto que describe el Instituto HeartMath. Entonces llevamos las manos al corazón, empezamos a respirar lenta, profunda, rítmica y pausadamente, y finalmente empezamos a sentir aprecio por algo o por alguien, y eso hace nada más y nada menos que el corazón entre en coherencia con el cerebro, y ahí está tu respuesta también. Esto que estamos haciendo no es otra cosa que volver a alinearnos y volver a disfrutar. Por eso cuando estemos en un momento de desespero, lo primero, en serio, llévense las manos al corazón. Respiren profundamente y proyecten mucho amor a todo lo que esté a su alrededor, o a esa nieta que los enloquece, o a ese jefe que a veces también los enloquece, pero simplemente proyecten un poquito de amor, y seguramente que esas circunstancias van a ocurrir de una manera distinta. Cuando eso pasa y cuando el corazón está coherente, emite un campo electromagnético 5000 veces más potente que el campo electromagnético del corazón, y un campo eléctrico 100 veces más potente que el del cerebro. Dije el corazón, ¿cierto? El del cerebro. Entonces, ¿qué pasa? Les dice algo esta fecha, ese año, mejor dicho. Les doy otro datico, 11, claro, las Torres Gemelas. Si yo les preguntara 27 de abril, probablemente no van a saber que era el cumpleaños de su novia o no sé qué, pero esa fecha, a quienes vivimos eso,
se nos quedó grabada porque fue una escena absolutamente impactante. Pero miren lo bonito de este relato. Resulta que hay un satélite, bueno, ya muchos satélites, pero en ese tiempo un satélite que está recorriendo la Tierra permanentemente, registrando el movimiento magnético de la Tierra. Y durante los últimos 10 años se conserva perfectamente un estatus más o menos estable, pero en ese momento, cuando ocurre lo de las Torres Gemelas, y todo el mundo está viendo por televisión la información, ese campo magnético se dispara infinitamente, como nunca antes había registros de eso en el campo magnético de la Tierra. ¿Qué significó eso? Que se conectaron tantos corazones, pero con una energía tan tóxica que eso alteró, quien creyera, alteró literalmente, les estoy hablando de hechos reales, constatables, alteró el campo magnético terrestre. Pero eso también nos cuestiona, porque si eso puede ocurrir frente a un hecho nefasto como el que ocurrió, eso significa que si hay suficientes corazones coherentes, podemos cambiar inclusive la realidad de un país. Bueno. Claro. Ese es uno de los objetivos que tenemos aquí realmente. Ese es uno de los objetivos. Esta es una de las cosas que a mí más me producen placer, pensar en que estamos contagiando vibraciones distintas. Generalmente yo termino mis lives diciendo, compartan esto para que sigamos elevando vibraciones. Y estoy convencido, está descrito, Ken Keyes lo describe en El último mono, cuando la raíz cuadrada del 1% de la población asume una actitud meditativa, cambia por completo el comportamiento de toda esa multitud. Es decir, que apenas, fíjense, raíz cuadrada del 1% de la población de Colombia, yo no sé, hagan la cuenta ustedes que son los matemáticos, pero el número es infinitamente pequeño al lado de la población de 50 millones, pero si estuviéramos suficientemente alineados, si no seguimos alimentando, por favor, esta cosa, y me incluyo, seguimos en esto de la negatividad, es que miren lo que está ocurriendo, no, y es que lo que viene es mucho peor, espérese y verá, amigo. No, ni hablemos, ¿sí? Y entonces, ¿qué pasa? Si todos estamos haciendo eso, estamos volviendo a las Torres Gemelas en el ejemplo que les estoy diciendo. Es un acto de responsabilidad, es un acto de responsabilidad, muchas veces muy difícil de asumir, y yo lo confieso, yo también soy de los que también reenvía el meme aquel, ¿sí? Carlos, no te rías que vos también, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? Esas emociones globales pueden, insisto, alterar el campo magnético de la Tierra, cambiar esta información, pero cuando esos individuos interactúan de manera sincrónica y sintónica, ya estamos generando la posibilidad de que ocurran cambios muy importantes a este nivel. Y por ejemplo, cuando alguien medita o cuando alguien hace el famoso earthing, lo hablamos hace poquito en el último live que hicimos con Carlos Ramírez, cuando alguien se hace el polo a tierra, es decir, camina descalzo sobre la grama, drena los iones positivos que son los tóxicos, dejamos de oxidarnos y empezamos a generar un movimiento que ya nos invita a proyectarnos a cosas mucho más importantes. Cuando empezamos a hacer esto, cuando volvemos a hacer ese contacto con eso que nuestros indígenas llamaban la Pachamama, la Madre Tierra, realmente estamos volviendo al origen, estamos volviendo al vientre materno que se llama humanidad, para que a partir de eso cada uno de estos corazones se convierta en multiplicador de una información infinitamente más sana, mucho más coherente y mucho más elevada en ese sentido. Entonces ahí empiezan a ocurrir cosas como estas, las ondas de una mamá cuando está alimentando a su bebé, las ondas cerebrales de esa mamá se pueden sincronizar perfectamente con el latido cardíaco del bebé. Por eso no se pierdan la oportunidad quienes tengan esa facilidad o esa, valga la redundancia, esa oportunidad de cargar alguna vez un bebé en sus brazos, no les dé miedo. Esto es una de las cosas más fantásticas que puede haber. No que se va a caer y de pronto, ¡ay, qué tan resbaladizo ese muchachito! ¡Adiós! ¿Cierto? Miren, eso es lo más bonito del mundo. A mí me tocó, obviamente, cuando era estudiante, rotar no por pediatría, por ginecobstetricia. Y resulta que a mí me tocó atender muchos partos,
yo calculo que por ahí unos 300 partos, yo no soy obstetra, pero en la práctica nos tocaba todo eso. Antes los médicos podíamos hacer muchas cosas, hoy infortunadamente quienes se están formando, desafortunadamente no tantas, pero yo puedo asegurar que a mí jamás se me desgarró una paciente, porque era tanto el amor que le poníamos a ese momento tan sublime de un parto, que yo recuerdo las enfermeras a mí me iban a llamar al cafetín y no llamaban a los profes, no, él es muy brusco, venga usted, venga, sí, y yo ya voy, doctor, permiso, voy allí al baño, entonces, y cuando llegaba, entonces, bueno, ella estaba desesperada, no, a ver, vamos a ver, como le decían a uno de los papás cuando estaba desesperado, ¿qué le decía a uno el papá cuando, ¿qué le decía a uno el papá? A ver, mi hijo, respire. Entonces era lo primero que respira, vamos a respirar, vamos a aprovechar esta pausita, ya casi va a llegar, ¡ay, qué emoción tan berra! Y entonces yo me metí en el parto también, en serio, una vez descubrí, no voy a decir eso. El caso es que es muy bonito porque en un momento como esos tan sublime, siempre había un balde allá abajo, ¿sí o no, Margara? Había un balde, obviamente forrado con una especie como de lonita, por si ocurría un accidente y el niño venía con el líquido amniótico y todo eso, se puede resbalar, pero si cae ahí, pues bueno, se protege. A mí no me cayó ninguno. Pero lo cierto es que estas cosas que les estoy mencionando, dale, no me atravieso. Entonces están diciéndonos, si esta magia ocurre entre esa mamá y ese bebé, imagínense la magia que puede ocurrir aquí. Este es otro relato que a mí me impactó muchísimo. Esta es una paciente que recibe otro corazón de otro donante y ella empieza a recuperarse relativamente rápido de esa intervención. Pero le llama mucho la atención que empieza a tener sueños repetitivos, y en uno de esos sueños ella sueña con un tal Tim L. Y resulta que ese tal Tim L, ella llega incluso en sus sueños a darse un beso con Tim L. ¿Sí? Ella dice, es el beso más exquisito que yo haya sentido en mi vida. Y resulta que sueña tantas veces con eso que dice, esto no puede ser al azar, y empieza a buscar información en internet y empieza por los obituarios y encuentra que había un tal Timothy Lamirande, y resulta que encontró que él fue el donante de su corazón. Ustedes pueden creer esto, es que son historias absolutamente fantásticas, y entonces ahí empieza uno a cuestionarse, ¿dónde está la conciencia? ¿Dónde está la conciencia? Y yo no me atrevo a decir que está en el corazón solamente, yo pienso que está en cada parte de en cada célula de nuestro cuerpo, pero sin duda el corazón es un centro que insisto está en el centro, que está recibiendo mucha información y que posiblemente nos está permitiendo pensar en que es perfectamente posible almacenar toda esa información allí para que ocurran cosas tan grandotas como las que les estoy contando. El corazón late antes de que se desarrolle el cerebro. Yo no sé si sabían eso, pero a los 21 días de engendrado empieza a desarrollarse un primordio de corazón. Esto es muy bonito en música, Carlos, también, porque empieza a desarrollarse el corazón a los 21 días y al día siguiente se empiezan a desarrollar los pabellones auriculares. Como quien dice, necesitamos un instrumento que nos permita escuchar este otro instrumento de percusión y despuesito se empieza a desarrollar la lengua. Como quien dice, empiece a hablar después de escuchar a su corazón. ¿Ven lo que ocurre? Eso es música. Realmente eso es música. ¿Me permites contar esa anécdota, Carlos Mario? Hace poquito Carlos me envió un tema musical que le compusieron a su nieta, ¿no? A mí eso me conmovió profundamente. Bueno, cualquiera le puede componer una canción a su nieta, pero cuando yo oigo al abuelo cantando la canción para la nieta, yo me doy cuenta que no es simplemente una letra, sino un corazón puesto en la interpretación de esa letra, y en verdad, te juro, me conmovió profundamente esa interpretación, porque es que eso va más allá de simplemente recitar una letra, eso es expresar una letra desde el corazón, y eso hace que ocurran las magias que ocurren. ¿Qué pasa? El sistema nervioso
las hormonas, las ondas de presión arterial y los campos electromagnéticos son todos los mecanismos que utiliza ese corazón para llevar la información hasta el sistema nervioso central, hasta el corazón. Cuando todas estas cosas ocurren, entonces ahí volvemos a repetir unas palabritas que decía Jesús: donde esté vuestro tesoro, allí estará también vuestro corazón. Eso está escrito en un capítulo de Mateo, no recuerdo cuál, pero es cierto que casi que todas las culturas hacen referencia al corazón, casi que todas las religiones hacen referencia al corazón como esto tan importante. Y cuando el corazón, a través de ese factor natriurético, se conecta, empezamos a liberar estas dos sustancias, oxitocina, algunos la han llamado la vinculina o la molécula del amor, y la amígdala cerebral. ¿Sí? La amígdala es donde se registran las emociones, y cuando entonces ese factor natriurético se secreta, significa que volvemos o nos conectamos con el ser amoroso que habita en nosotros y empezamos a contagiar mucho más amor, pero además a llenarnos de recuerdos gratos en un momento determinado, y por eso ya la crítica no existe, ya buscamos cosas que nos puedan poner en común, y entonces ahí sí nos vamos acercando a esto. Miren esto, 67% de las células del corazón son de origen nervioso, y ya lo decíamos, hay 3 redes, pero también hay 3 tiempos, y ese corazón, adivinen de qué tiempo nos está hablando. Claro, del presente. Hay un tiempo pasado, hay un tiempo futuro, lóbulo frontal, pero hay un tiempo presente que es el del corazón. Cuando logramos hacer que esos tiempos confluyan en el tiempo del presente, entonces el corazón se convierte, lástima que no se vea bien esa imagen, en una especie de toroide que lo que hace es revitalizarse a sí mismo. Por eso entonces el impulso del corazón está manteniéndose continuamente, y casi que cada latido es el impulso para el latido siguiente. Eso es lo bonito. Deja de latir cuando ya no tenemos nada más que hacer dentro de nuestra misión, y entonces simplemente dice, ya es el momento de trascender. Pero como está latiendo todo el tiempo, significa que es dinámico y cambiante, y ya voy respondiendo a tu pregunta. Si es dinámico y cambiante, ¿qué está haciendo? Está permitiendo que esto que me hirió profundamente, si yo toco el corazón del niño, a los 5 minutos, ese que peleó con el amiguito y dice, no lo quiero, y a los 5 minutos, papi, te presento a mi mejor amigo. ¿Sí? Ese es el niño, ese es el que vive ahí en presente, y ese es el que nos está diciendo, qué maravilla que podamos estar dinámicos y cambiantes. Si el corazón está en ese movimiento continuo, está bombeando continuamente a través de esas 7 capas, está volviendo a conectarnos con los 7 colores, y no es en vano que cada chakra esté en relación con un color: rojo, naranja, amarillo, verde, azul, índigo y violeta. Eso mismo ocurre a nivel de las frecuencias que tienen cada una de esas capas en el corazón. Quien creyera, pero cada que esas capas se están contrayendo, estamos recordando el arco iris, estamos recordando las 7 notas musicales, estamos recordando que al hombre le tocan 7. No, esto no iba ahí. Bueno, ¿qué más pasa? Que esa espiral ascendente no es otra cosa que, ¿escucharon esa canción Escalera al Cielo alguna vez? No se vengan a hacer los nuevos aquí, pues, porque ahí sí no. Entonces, esas sazonadas al corazón lo que hacen es que se desarrolle un amor infinito por ese ser que tenemos ahí a nuestro alrededor, y eso hace entonces que haya mayor variabilidad cardíaca. Eso hace que empecemos realmente a activar nuestra inteligencia emocional y cognitiva, y eso hace que podamos sentir una mayor alegría. Es decir, que cuando esto que yo pinto aquí como el signo del infinito, o la lemniscata, que no es otra cosa que el cuerpo calloso uniendo los 2 hemisferios, lo que estamos haciendo con estos movimientos no es otra cosa que volver a aplicar nuestro corazoncito a cada cosa que estemos haciendo. Si los 2 hemisferios se conectan, significa que ventrículo izquierdo y ventrículo derecho se están poniendo de acuerdo, aurícula derecha y aurícula izquierda se están poniendo de acuerdo, y esto es una repetición, son olones dentro de olones, y por eso el cuerpo no es otra cosa que el registro en cada partecita de su universo de toda la información que está yendo allá. Ya para terminar, decíamos que hay unos potenciales evocados por el corazón que se llaman actualmente
ER, esta es la sigla en inglés, que hacen que 200 milisegundos después se active una zona específica del cerebro. Pues bien, esas zonas del cerebro que se activan tienen que ver mucho con el tipo de emoción que estemos manejando, y por eso una de las grandes recomendaciones después de esta charla, cuando hablamos de las neuronas del corazón, es meditemos. Meditar es aquietar la mente. Para meditar no hay que ponerse una túnica, ni andar en sandalias, ni irse al Himalaya, ni nada. Meditar es hacer una cosa a la vez. Un niño está meditando mientras está entretenido con su juguete. Esta mañana yo me maravillaba con una pulguita que llegó al consultorio y la puse a armar unos jugueticos que se pegan ellos ahí solitos. Pues a los 5 minutos yo vi que el papá era el que estaba disfrutando de armar esas cosas, y las dos ya peleando porque préstame esa ficha que me toques a mí. Y eso fue fantástico, porque en un momento determinado yo no sabía cuál era el niño, si el papá o la niña que estaba ahí tratando de armar. Pero ¿qué hizo? Que en ese instante, tanto que el papá terminó diciéndome, hombre, ¿dónde venden este jueguito? Yo, a mí esto me encantó, ¿sí? Y no para la niña, apuesto que era para él. Pero entonces, ¿qué pasa? Que estamos haciendo allí una cosa fundamental, y es silenciar nuestro cerebro. A veces el cerebro puede ser un saboteador muy interesante, pero otras veces es algo que evita que sigamos avanzando, y entonces quienes entran en un estado meditativo pueden tener esto que se llama la interocepción mucho más desarrollada, que no es otra cosa que ser conscientes de todo nuestro interior y de todo lo que está ocurriendo en nuestro cuerpo en un momento determinado, y que nos llevan, como decía Lao Tzu, a recuperar las 3 virtudes principales. Esto: simplicidad, paciencia y compasión. Simplicidad, paciencia y compasión. Esta era la enfermera que recuperó sus sueños, y esto es volver a caer en cuenta que es muy importante dejar los viejos recuerdos para volver a conectarnos con jóvenes esperanzas. ¿Sí? Yo quisiera que destináramos 2 minuticos a si tienen inquietudes, preguntas. Margara. Alejo, ¿qué pasa con los pacientes que les hacen ablaciones de HIIT? Gracias, hermano. Y les ponen unos marcapasos? Que les hacen ablación Y les ponen un marcapaso. A ver, traduzcamos esos términos porque aquí mucha gente no entiende. Una ablación es como, a ver, el corazón tiene una cosa que se llama el nodo sinusal, que es como el director de orquesta, el que dice cuándo hay que latir, ¿sí? Y va dando un impulso. Pero a veces resulta que hay músicos rebeldes que quieren interpretar una partitura distinta a la que el director de orquesta está señalando. Entonces empiezan a haber latidos originados en otros puntos específicamente del corazón, y una de las soluciones a veces es quemar literalmente esos punticos que se están disparando. Como quien dice, si los dejamos estos nos van a desorganizar aquí toda la orquesta, y esto se complica, y realmente es bien interesante. Pero más allá de un marcapasos de tipo físico, hay un marcapasos que está registrado en la existencia de cada célula. Digamos que cada célula es una especie de corazoncito que realmente está latiendo, y lo está haciendo, quien creyera, a través de la membrana celular. No a través del núcleo de la célula ni del citoplasma donde están todas las organelas, sino de la membrana, que es la que está intercambiando continuamente sodio y potasio para poder mantener esos 75 milivoltios de potencial que hay en cada una de las células. Entonces, a pesar de que haya un marcapaso, el recuerdo de un corazón está ahí siempre. Es decir, alguien tiene que marcar el paso para que las funciones, digamos que fisiológicas, se den. Pero esas otras funciones que van más allá de lo fisiológico permanecen simplemente en la característica esencial de ese ser que todavía manifiesta vida. ¿Sí? ¿Alguien más? Dime. Muchas gracias. Con la experiencia que tuve con mi mamá hace unos años atrás, ella no volvió a dormir desde que mi abuela fallece. Ella tuvo un trastorno de sueño muy fuerte. ¿Se apagó o qué? Ay, ¿será que lo apagué? Se le agotó la pila. Espérate un segundito. Aló. Y creo que este no nos va a alcanzar. ¿Te puedes parar acá un momentico, por favor? Este sí. Aló. No. Sí. No. Aló. Bueno, dicho, grita. Aló. No, esto se acabó. Y ella tuvo un trastorno posterior a
que fallece de un aneurisma ascendente. Cuando mi mamá cumple los 77 años, precisamente, la edad de mi abuela, ella vuelve a representar la misma aneurisma ascendente y tiene que tener una reconstrucción pues en todo su cuerpo, en su corazón y en su aorta ascendente. Cuando ella se despide, pues casi que como que si fuera pues a ir a hacerse un corte de cabello, dice: chao, yo no me voy a morir. Pero lo que vemos mi hermana y yo es que mi mamá sí murió allá de alguna forma simbólica. Ella sale, hoy tiene una vida, pero mi mamá es otra mujer súper distinta. Eso, ve qué bien. Eso ocurre con mucha frecuencia. Voy a hablar así, ¿escuchas ahí? Bueno, eso ocurre con mucha frecuencia y es que es lo que llamamos las constelaciones. Hay gente que tiende a repetir la historia de quienes repitieron una historia de otra, y alguien está llamado finalmente a cambiar por completo la historia y alguien tiene que romper ese eslabón en una cadena. Entonces, una de las manifestaciones puede ser esa, simplemente yo vivo esa realidad de una manera distinta, pero decido que a partir de este momento yo no tengo por qué ser víctima de otras víctimas y simplemente vivo mi propia realidad. Eso es lo que llamamos la epigenética. Bien, yo no sé si esta sea una señal, pero creo que nos están diciendo que tenemos que terminar. Muy buena que habla un poco acerca de eso, precisamente. Mi otra yo, ¿no? Por favor, quienes vean esa mi otra yo, no me llamen a preguntar quién hace constelaciones. Todo el mundo está llamando a decir quién hace constelaciones. Yo respeto mucho eso, me parece que es una herramienta interesante. Infortunadamente no todo el mundo es serio para hacer eso y a veces nos pegamos unas buenas enredadas ahí, pero es una herramienta interesante si está en manos de alguien serio. Como estas señales no las podemos ignorar, desde acá yo los invito a que nos volvamos a encontrar probablemente en la última charla de este año, el último martes de noviembre. Rieguen el chisme, cuenten esto. Yo, insisto, quiero premiar mucho lo presencial porque me hace mucha falta esto de los abrazos, las sonrisas, los cuentos. No es lo mismo contarle este cuento a un computador o a una pantalla de un celular. Así que me emociona mucho que hemos estado llenando siempre este auditorio y que nos encontramos para compartir historias tan bellas como estas. Que eso no se quede en un relato anecdótico, insisto. Que esto que yo les he contado a ustedes a su manera lo multipliquen y posiblemente tengan que hablar de todas esas ondas que había por allá y todas esas cosas. Perfecto, háganlo de la manera que ustedes puedan hacerlo y con toda seguridad van a tocar otros corazones y con toda seguridad van a transformar vidas y eso es lo que está esperando la humanidad. Pero asumámoslo responsablemente, no nos quedemos con el conocimiento no nos pertenece, por favor, compartámoslo desde donde lo sepamos compartir, así sea desde un abrazo. ¿Listo? Mil gracias. Chao.